Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a un video de física. En este video, bueno, vamos a continuar con la saga de videos de estudio de movimientos. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acordate, para eso te recomiendo, si empezás en este video, te recomiendo que vayas a los dos videos anteriores que están sobre MRV, la teoría, que son necesarios para entender lo que viene acá. Prestar mucha atención, acordate, puedes pausar el video, puedes rebobinar y además tenés la función de que podés pellizcar en la pantalla y agrandar el video para poder ver más de cerca lo que te estoy mostrando en la pizarra. Así que empiezo. Bueno, ¿de qué te voy a hablar hoy? Además de que te voy a hablar de MRV, hoy vamos a empezar a analizar las gráficas en un MRV. Las gráficas, ¿sí? Porque hasta videos anteriores lo que estuvimos viendo, bueno, fue el análisis teórico, primero entender de qué se trataba el MRV y después llegamos a las ecuaciones. Bueno, pero para llegar a las gráficas vamos a hacer un pequeño repasito de lo que ya hemos visto. MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la característica fundamental de este movimiento? Que la aceleración es constante y que ahora el objeto acelera. ¿Y qué es acelerar? Cambiar la velocidad. ¿Pero cómo la cambia a la velocidad? Bueno, a iguales intervalos de tiempo, la velocidad cambia en la misma cantidad. A iguales intervalos de tiempo, la velocidad cambia en la misma cantidad. Esto se traduce, los cráneos de la física, como lo definen, que la aceleración es la misma todo el tiempo, es constante, es constante. Esa es la idea corazón de este tipo de movimiento. Bueno, y en videos anteriores, de comenzar en esta idea, llegamos a estos conceptos que están acá, ¿no? Porque, a ver, si hay aceleración, bueno, entonces ahora la velocidad va a estar cambiando todo el tiempo. Como consecuencia, la velocidad instantánea ya no va a coincidir con la velocidad media. Ya no va a coincidir con la velocidad media, que la velocidad media se toma la posición inicial y la posición final y la variación de tiempo, ¿no? No importa lo que pasa en el medio, entonces ya no va a coincidir la velocidad instantánea con la velocidad media. Además, como la aceleración es constante, como la aceleración sí es la misma todo el tiempo, entonces lo instantáneo de esta magnitud es equivalente a lo medio de esta magnitud. Dicho de otra manera, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea. La aceleración media coincide con la aceleración instantánea en un MRV. Ojo con esto, ¿eh? Esto es un movimiento rectilíneo que varía uniformemente. Y que varíe uniformemente me dice que la aceleración, o sea, esa variación que es de la velocidad, es la misma todo el tiempo. Acordate, te comenté en video anterior que podemos encontrar en la naturaleza movimientos que son variados, o sea, movimientos que son acelerados, pero son movimientos más complejos porque ahí la variación de la velocidad ya no es la misma para iguales intervalos de tiempo, o sea que la aceleración cambia, ya eso es más complejo, nosotros no vamos a llegar hasta ahí, nos quedamos en esta idea, aceleración constante. Bueno, y ideas principales, ¿cuáles surgían de este análisis? Bueno, que en el MRV la velocidad media varía según el delta t que te tomes. Según la variación de tiempo que te tomes, la velocidad media va a ser distinta, ¿sí? Va a ser distinta. Acordate de esto, si no, video anterior de MRV. Además, también pudimos concluir que la velocidad instantánea, como te dije por acá, la velocidad instantánea varía con el tiempo. O sea que va a depender del tiempo que haya pasado ahora cuál va a ser la velocidad en ese instante para el objeto que se está moviendo, ¿sí? Distinto a MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en el que la velocidad instantánea no variaba con el tiempo, era la misma todo el tiempo, ¿sí? Bueno, esto los cráneos de la física, ¿cómo lo llaman? El objeto acelera, cambia su velocidad, ¿sí? El objeto acelera. ¿Entendido? Entendido. Mirá, vamos a avanzar un poquito más porque vos acordate que de estas ideas que teníamos acá, el MRV, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la velocidad media no coincide con la velocidad instantánea, ¿sí? No coincide. ¿Y por qué no coincide con la velocidad instantánea? Bueno, porque la velocidad media depende del tiempo, ya lo mostramos, varía con el intervalo de tiempo que te tomes, y la velocidad instantánea, como es un movimiento acelerado, con aceleración constante, va a cambiar con el tiempo, con el paso del tiempo va a cambiar. Bueno, entonces la pregunta que nos podemos hacer acá es, ¿cómo va a cambiar esa velocidad con el tiempo? Bueno, para eso, mira, empezamos por esta idea, y esta idea, como te dije al inicio, es el corazón para entender MRV. Fíjate,
acá hay algo que podemos definir, que es la aceleración media, ¿sí? Todas las magnitudes medias nosotros las podemos definir. Acordate del video anterior de MRV, que aquello que es instantáneo nunca lo podemos alcanzar en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como partimos de esta idea, en el MRV la aceleración instantánea es constante, la aceleración es constante, entonces podemos alcanzar esa aceleración instantánea a partir de la aceleración media, porque va a ser igual la aceleración media a la aceleración instantánea. Ah, bien, entonces eso nos lleva a esta idea. Podemos definir la aceleración media, ya lo sabés cómo hallarla, lo viste en el video anterior. ¿Cómo determinamos la aceleración media? Fácil, divida variación de velocidad sobre variación de tiempo. Divida variación de velocidad sobre variación de tiempo. Despejemos un poquito esta ecuación que nos permite conocer la aceleración media y como consecuencia la aceleración instantánea. Si la desarrollamos, bueno, ¿qué tenemos arriba? Aceleración media, delta V arriba sobre delta T, ¿no? Y delta V, variación de velocidad, ya lo sabés, si es un delta es una variación de esa magnitud, o sea que es variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Aceleración media, velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación de tiempo entre esas dos velocidades, ¿no? Bueno, pero ¿esto qué nos da? Nos da la aceleración instantánea. Ojo, ver, nos da la aceleración en cada instante. Así que aceleración instantánea, velocidad final menos velocidad inicial sobre variación de tiempo. Ahora, fíjate, y vos ya te estarás dando cuenta de acá, vamos a hacer algo análogo a lo que hicimos con MRU, ¿sí? Y a lo que venimos haciendo. Bueno, tenemos esta parte de la ecuación, esta que está acá. ¿Qué pasa si yo quiero despejar de acá la velocidad final? Que, en definitiva, me importa conocer la velocidad al final del movimiento o la velocidad al final de un intervalo de tiempo. Bueno, ¿qué pasa si la despejamos? ¿Podemos despejarla? Bueno, podríamos si conocemos la velocidad al inicio, si conocemos la aceleración del movimiento y si conocemos cuánto tiempo pasó. ¿Podemos? Podemos, claro que sí. Hagámoslo entonces. Fíjate, despejemos la velocidad final. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, velocidad final ahora es nuestra incógnita, ¿no? Ojo que voy a despejar esta parte de acá, ¿no? Fíjate, voy a despejar acá. Primero, ¿qué es lo que está operando con velocidad final? Lo primero que está operando es este delta t que está dividiendo a todo lo que está arriba, ¿no? Así que si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Qué me va a quedar? Velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por delta t, que lo pasé para el otro lado. Aceleración por delta t. Ahora, ¿qué me queda por despejar? Esta velocidad inicial que está negativa. ¿Cómo pasa al otro lado si está negativa? Positiva. Conclusión conclusiva, ¿qué me queda? Velocidad final igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por la variación de tiempo. De vuelta, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por variación de tiempo. Bueno, pero a ver, otra vez pensando de la misma manera. Seguime, por favor. La velocidad inicial, como ya dijimos, es una y solo una para un movimiento, ¿sí? Si la velocidad inicial, la velocidad al inicio es una, no va a ser otra, por más de que se siga moviendo. Así que esto es constante. ¿Cómo es la aceleración en un MRV? Muy bien, Carla, te dije que te lo dije. La aceleración en un MRV es constante, así que esto es constante. ¿Qué es lo que puede variar y hacer cambiar la velocidad final? El intervalo de tiempo. El tiempo. ¿Qué estamos viendo acá? Que la velocidad final, que en definitiva va a ser la velocidad en ese instante, depende de quién, depende del tiempo. Fíjate, como lo pusimos acá en el video anterior, velocidad instantánea varía con el tiempo. Velocidad depende del tiempo. ¿Y a qué llegamos si esta ecuación depende del tiempo? Sí, te dije que te lo dije, llegamos a una ecuación horaria, pero ahora ecuación horaria para predecir la velocidad para un objeto que se mueve con MRV. De vuelta, velocidad para un objeto que se mueve con MRV, ecuación horaria que nos predice esa velocidad que depende del tiempo. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, mira, quiero saber la velocidad de un objeto que se mueve con MRV. Perfecto, decime cuál fue su velocidad al inicio. Decime cuál es su aceleración. Decime cuánto tiempo pasó y yo te digo cuál es la velocidad. De vuelta, ¿quieres saber cuál es la velocidad del objeto que se mueve con MRU? Perfecto. Decime cuál es la velocidad al inicio. Decime cuál es la aceleración. Decime cuánto tiempo pasó y yo te digo cuál es su velocidad. Dicho de otra manera, velocidad final, sume a la velocidad inicial el producto de la aceleración por la variación de tiempo. ¿Entendido?
Entendido. Ahora que vamos a ver las gráficas. Y para eso te propongo, comencemos por graficar velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. ¿Cómo va a ser la gráfica de velocidad en función del tiempo para un objeto que se mueve con MRV? Bueno, como siempre empezamos, vamos a plantearnos un ejemplo, una situación ejemplo. Y acá te doy algunos datos. Mira, suponete un objeto que se mueve con MRV, ¿sí? Un objeto que se mueve con MRV, pero que lo que sabemos es la velocidad al inicio, que es 1,0 metros por segundo, ¿sí? Y además conocemos cuál es su aceleración. Acordate que estamos en MRV, ¿no? O sea que la aceleración es constante. Conocemos cuál es su aceleración. ¿Cuál es su aceleración? 1,0 metros por segundo al cuadrado. Acordate, ¿qué quiere decir una aceleración de 1,0 metros por segundo al cuadrado? Lo sé, Álvaro, lo sé. Quiere decir que el objeto se cambia su velocidad cada segundo que pasa en 1,0 metros por segundo. De vuelta, una aceleración de 1,0 metros por segundo al cuadrado quiere decir que el objeto cambiará su velocidad cada segundo que pase en 1,0 metros por segundo. O sea, si inicialmente la velocidad es 1,0 metros por segundo, un segundo más tarde con esta aceleración su velocidad va a ser 1,0 más 1,0 metros por segundo, o sea, 2,0 metros por segundo. Un segundo más tarde de ese segundo su velocidad va a ser 1,0 metros por segundo más 1,0 más 1,0 metros por segundo, o sea, 3,0 metros por segundo. ¿Se sigue? Sigo entonces. Bueno, tenemos esos datos. Lo que podemos plantearnos es, bueno, primero para comenzar a graficar, construir una tabla de datos en la que describamos ciertos instantes, que es la variable independiente, ciertos valores de tiempo, y buscaremos conocer cuál es la velocidad o cuál fue la velocidad del objeto que se mueve con estas características, ¿sí? ¿Cuál fue la velocidad del objeto en esos instantes? Bueno, ya estarás viendo qué es lo que se nos impone plantear. Primero que nada, la ecuación horaria para la velocidad en función del tiempo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a conocer la velocidad para ciertos instantes? Ecuación horaria. Sigo. Entonces, ecuación horaria de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Acordate, velocidad inicial más la aceleración por la variación de tiempo que haya pasado. Perfecto. Y acordate que la velocidad al inicio es una y solo una, ¿sí? Porque es la velocidad que tiene al inicio, y que la aceleración es una y solo una, ¿por qué? Porque la aceleración es constante en un MRV. Perfecto. Entonces, ¿tenemos la velocidad al inicio? Respuesta sí, la tenemos. Velocidad al inicio 1,0 metros por segundo. Perfecto, entonces, velocidad en función del tiempo 1,0 metros por segundo más que necesitamos el producto de la aceleración por la variación de tiempo que vayamos describiendo. Perfecto. ¿Tenemos la aceleración, que es lo constante también? Sí, lo tenemos, 1,0 metros por segundo al cuadrado. Eso multiplicado por las variaciones de tiempo que iremos colocando de las que establecimos acá. ¿Se sigue? Bueno, pero antes de encontrar las velocidades para estos instantes, vamos a pensar un poquito qué tipo de función está representada en esta ecuación horaria para la velocidad. Te acordarás de videos anteriores, función afín. Función afín, ¿qué forma tenía? Bueno, la función afín es aquella función en la que yo encuentro la imagen de x si multiplico una constante m, que es la pendiente del gráfico, por la variable independiente x, que eso es como lo llaman los matemáticos, ¿no? Más un valor inicial de la función, un valor de ordenada inicial, que lo llaman b, ¿sí? F de x igual a m por x más b, función afín. Fíjate, empecemos a ver por acá. La ecuación horaria para la velocidad tiene una forma similar a la que tenía la ecuación horaria de la posición en el MRV. Fíjate, encuentro por acá m, que era la pendiente, multiplicada por la variable independiente x. ¿Cuál es la variable independiente en la ecuación horaria de la velocidad? Te dije que te lo dije, el tiempo, la variación de tiempo es la variable independiente, así que este sería el x. ¿Cuál será la pendiente m en el gráfico de velocidad en función del tiempo? Bueno, m es esta constante que está multiplicada, que es la aceleración, multiplicada por la variable independiente, que es el tiempo. Así que este sería el m, la aceleración. Y el b, el valor de inicio, ¿cuál será el valor de inicio? El valor de velocidad al inicio. Conclusión conclusiva, la ecuación horaria de la velocidad en función del tiempo es una función afín. Y eso ya te tiene que estar diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque te tiene que estar diciendo ya, si es una función afín, cómo va a ser la gráfica, ¿no? Porque ya estudiamos sobre función afín, ya vimos en MRU para la posición que la posición en el MRU era una función afín y vimos la forma que tenía el gráfico. Pero vamos a avanzar por acá. Fíjate, deducimos entonces que el gráfico, al ser una función afín, será una recta que no pasa por el origen de coordenadas. ¿Se sigue?
no pasa por el origen de coordenadas. Y ahora vamos a probarlo, pero antes vamos a encontrar los valores de velocidad para estos instantes. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, fíjate, vamos a ir razonando. Primer valor de variación de tiempo, 0,0 segundos. ¿Cuál será la velocidad? Que voy a insertar aquí esta variación de tiempo de 0,0 segundos. ¿Cuál será la velocidad para 0,0 segundos? Ya lo sabes, te estarás dando cuenta que es la velocidad. ¿Cuál? La velocidad a los 0,0 segundos es la velocidad al inicio, Álvaro. Por supuesto. Entonces, ¿cuál tendrá que ser? Sí, absolutamente tendrá que ser esta, 1,0 metros por segundo. Pero si no estás convencido o convencida, vamos a utilizar la ecuación horaria. Fíjate, por ejemplo, vamos a colocar entonces acá variación de tiempo 0,0 segundos. Y vamos a empezar a operar. Acordate, variación de tiempo, primero pensemos en las unidades. Variación de tiempo va a ir en segundos. Segundos acá multiplica. Segundos acá, que están al cuadrado, o sea que segundos por segundo, divide. O sea que se me va a ir un segundo de la variación de tiempo con un segundo de la unidad de aceleración. O sea que acá me va a quedar metros sobre segundos. Metros sobre segundos me va a dar este término, sumado a este término que está en metros por segundo. Metros por segundo más metros por segundo, ¿qué me va a dar? Metros por segundo, ¿verdad? ¿Y eso tiene sentido? Y claro que tiene sentido porque estamos hallando una velocidad que tiene que estar expresada en unidades de velocidad, metros por segundo, ¿no? Sigo. Ahora unidades, ahora cifras significativas. Fíjate, la variación de tiempo va a ser 0,0 segundos. Tiene una y dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Por acá, dos cifras significativas, este resultado me va a dar con dos cifras significativas. Y sumado a esta velocidad que tiene dos cifras significativas. Conclusión, mi resultado va a estar con dos cifras significativas. Sigo. Ahora vamos a operar. Fíjate, variación de tiempo 0,0 por 1,0, que es la aceleración. 0,0 por 1,0, que me da dos cifras significativas. Pero 0,0 por 1,0, sabes que te va a dar 0,0. 0,0 acá más 1,0, que me da 1,0, ¿qué? Metros por segundo. ¿Tiene sentido? Pues claro que sí. Tiene que haber dado 1,0 metros por segundo porque es la velocidad en 0,0 segundos y es la velocidad al inicio. Te dije que te lo dije. Sigamos con los siguientes instantes, con la siguiente variación de tiempo. La siguiente variación de tiempo, 1,0 segundos. Perfecto, voy a colocarlo en la ecuación horaria. Ahora, el análisis de las unidades es el mismo, o sea que esto me va a dar en metros por segundo. Cifras significativas van a ser las mismas porque variación de tiempo tiene dos cifras significativas, aceleración tiene dos cifras significativas y velocidad inicial tiene dos cifras significativas. Mi resultado va a estar con dos cifras significativas. Fíjate, 1,0 segundos por 1,0 metros por segundo al cuadrado, que me da 1,0 por 1,0, me da 1,0. 1,0 metros por segundo más 1,0 metros por segundo, que me da 2,0 metros por segundo. 2,0 metros por segundo. Sigo. Siguiente variación de tiempo. 2,0 segundos. Perfecto. 2,0. Las unidades van a ser las mismas. Metros por segundo. Las cifras significativas también van a ser 2 porque la variación de tiempo tiene dos cifras significativas. La aceleración tiene dos cifras significativas y la velocidad inicial tiene dos cifras significativas. Así que mi resultado va con dos cifras significativas. 2,0 por 1,0. 2,0 metros por segundo, me da acá, más 1,0 metros por segundo, que me da 3,0 metros por segundo. Ahora, antes de ir a la gráfica, fíjate, una vez más y pensando físicamente, como siempre queremos pensar acá, físicamente, mente física, mirá, fíjate, ¿tiene sentido que la velocidad haya cambiado de esta manera para estos instantes? Y respuesta sí, porque si pensamos un poquito, ¿cuál es la aceleración para este movimiento? 1,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esa aceleración? Quiere decir que cada segundo que pasa, la velocidad cambió en un 1,0 metros por segundo. Entonces, pensemos, fíjate, la velocidad al inicio era 1,0 metros por segundo. Un segundo más tarde, ¿cuál tendría que ser la velocidad del objeto? Bueno, esta velocidad más 1,0 metros por segundo, porque cambia 1,0 metros por segundo cada segundo. O sea, 2,0 metros por segundo. Un segundo más tarde de 1,0 segundos, o sea, a los 2,0 segundos, ¿cuál tendría que ser la velocidad? Bueno, tendría que ser 1,0 metros por segundo más que la velocidad a los 1,0 segundos. O sea, 2,0 más 1,0, 3,0 metros por segundo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, pues claro que sí. Y nuestro razonamiento está siendo coherente. Estamos pensando físicamente. Bueno, vayamos entonces a la gráfica, porque ahora ya tenemos
coordenadas de tiempo, ya tenemos coordenadas de velocidad, podemos construir la gráfica. Fíjate, yo la construí por acá. Acá voy a poner en el eje vertical la variable dependiente, que es la velocidad, la velocidad depende del tiempo, la variable dependiente en el eje vertical, como siempre hacemos, y la variable independiente en el eje horizontal, el tiempo. Fíjate, entonces voy a empezar a ubicar para 0,0 segundos, 0,0, este es el eje del tiempo, 0,0 segundos, ¿cuál es la velocidad? 1,0 metros por segundo, o sea que la velocidad al inicio es esta, 1,0 metros por segundo. ¿Sí? Esta es la velocidad al inicio. Fíjate que lo podemos marcar acá como que esta es la velocidad al inicio. 1,0 metros por segundo. Bueno, perfecto. ¿Qué otra par de coordenadas tenemos? Para 1,0 segundos, la velocidad fue 2,0 metros por segundo. Tiempo, avanzo en el tiempo, 1,0 segundos, la velocidad 2,0 metros por segundo. O sea que el punto que une esas dos coordenadas está aquí. Siguiente, para 2,0 segundos... 2,0 segundos, acá, la velocidad ¿cuál fue? 3,0 metros por segundo. El punto que une estas dos coordenadas de tiempo y velocidad está acá. Este que está acá. Perfecto, entonces tenemos ya los puntos que nos permiten construir la gráfica. Sabemos que esto es una función afín. Por lo tanto, tiene que ser una recta. Y además que no pasa por el origen, ¿no? Porque el valor b es distinto de 0, ¿sí? Si acá la velocidad inicial fuera 0 metros por segundo, entonces pasaría por el 0, por el origen de coordenadas. Te dije que te lo dije. Pero en este caso no. Entonces, va a ser una recta que no pasa por el origen. Y sí, claro que sí, porque fíjate, los puntos aquí se alinean, ¿sí? Están alineados y vemos que se forma, ¿sí? Una recta que no pasa por el origen. Esta recta nos permite también predecir, por ejemplo, cuál sería la velocidad a los 0,5 segundos. Seguramente estaría como por acá, o sea, a la mitad, 1,5 segundos tal vez, por ahí. ¿No? Bien, entonces va a ser una recta que no pasa por el origen. Perfecto, hemos construido la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Cómo va a ser la gráfica de velocidad en función del tiempo? Bueno, va a ser una recta que no va a pasar por el origen si la velocidad inicial es distinta de 0 metros por segundo, o que pasa por el origen si la velocidad del inicio es 0, ¿sí? De aquí te planteo una pregunta que te la dejo, pregunta preguntosa. ¿Puede esta gráfica ser, en lugar de creciente, ser decreciente? Te lo dejo como pregunta, contestámelo en comentarios, contestámelo en clase, ¿sí? O en una hoja, sigo. Bueno, pero ahora, fíjate, vamos a hacer los análisis que venimos haciendo, ¿no? Para las gráficas de estudio de movimientos, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué obtenemos de la pendiente en este gráfico? Ya, si prestaste atención al video, ya tenés una pista, pero vamos a pensar, ¿qué obtenemos de determinar la pendiente en el gráfico de velocidad en función del tiempo? Bueno, acordate que para hallar la pendiente, en un gráfico tomo dos puntos, por ejemplo, yo acá me marqué este como punto 1, este como punto 2, o punto inicial y punto final, tomo dos puntos cualesquiera, podía tomar este también, este y este, o este y este, podía, ¿no? Pero tomo dos puntos de la gráfica y entonces de esos dos puntos voy a extraer las coordenadas y voy a determinar, acordate, variación en el eje vertical para estos dos puntos, ¿sí? Dividido la variación en el eje horizontal. Para hallar la pendiente, variación en el eje vertical dividido la variación en el eje horizontal. Bueno, pero vos estarás viendo por acá que la variación en el eje vertical es una variación de qué magnitud, una variación de velocidad. Es una variación de velocidad. Y la variación en el eje horizontal es una variación de qué magnitud, una variación de tiempo. Una variación de tiempo. Entonces, fíjate que la pendiente, ¿qué nos va a quedar? Variación en el eje vertical, que es variación de velocidad, dividido variación en el eje horizontal, que es variación de tiempo. Pero, recordarás que delta V dividido delta T era una fórmula muy, pero muy importante, que era la aceleración media, que, acordate, en el caso del MRV, es igual a la aceleración instantánea, divida la variación de velocidad sobre variación de tiempo, como ellos lo definieron a la aceleración media. Así que, de la pendiente, en el gráfico velocidad en función del tiempo, ¿qué es lo que obtenemos? Sí, señor, sí, señora, obtenemos la aceleración del objeto, ¿sí? Que en este caso, fíjate, yo acá ya la determiné, ¿sí? ¿Cuánto me tendría que dar la aceleración? Vos ya lo sabés, ¿no? Me tendría que dar esto que está acá. ¿Por qué? Porque ya no lo dieron como dato, ¿no? Pero probémoslo. Fíjate, voy a dividir variación en el eje vertical. En el eje vertical, variación
velocidad final 3,0 metros por segundo menos velocidad inicial 1,0 metros por segundo. 3,0 menos 1,0, 2,0 metros por segundo. Dividido variación de tiempo. Variación de tiempo entre el punto 2 y el punto 1. Tiempo final 2,0 segundos menos 0,0 segundos. Y variación en el eje horizontal, ¿qué voy a hacer? Tiempo final 2,0 segundos menos 0,0 segundos, que me da 2,0 menos 0,0, 2,0 segundos. Así que tengo 2,0 metros por segundo, que es la variación de velocidad, dividido 2,0 segundos. Metros por segundo o metros sobre segundos, acordate, lo analizamos en el video anterior, unidad de aceleración, metros por segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. 2,0 dividido 2,0, dos cifras significativas, mi resultado va con dos cifras significativas, 2,0 dividido 2,0, 1,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Es coherente? Por supuesto que sí. Nos está dando la pendiente en el gráfico de velocidad en función del tiempo, que nos está dando la aceleración del movimiento. Idea importantísima, ¿eh? Te dije que te lo dije. Y sigo. Bueno, pero además, no solo se queda ahí el análisis del gráfico de la velocidad en función del tiempo. ¿Qué tal si también, como hemos hecho en videos anteriores, qué tal si nos preguntamos qué obtenemos del área, este área A que te estoy señalando acá, ¿sí? Que es todo este área, que queda delimitada entre el gráfico velocidad en función del tiempo y el eje del tiempo? ¿Qué obtendremos? ¿Sí? ¿Qué obtendremos? Bueno, vamos a pensar, ¿no? Fíjate, para analizar este área, ¿no? Es una figura que, bueno, de alguna manera, bueno, es como un trapecio, ¿no? Es como un trapecio que está acostado, ¿no? Pero bueno, hay una manera fácil o más sencilla de hallar ese área, el área de ese trapecio. Vamos a pensar así, mira. Yo puedo trazar esta línea auxiliar acá. Y fíjate que esta línea auxiliar me está generando de ese área, me está generando el área de un rectángulo acá abajo, ¿sí? Que es esta que señalo como área 1. Y el área de un triángulo encima de ese rectángulo, que es la que señalo como área 2. Te darás cuenta que el área total que queda entre el gráfico y el eje del tiempo va a ser la suma del área 1 más el área 2. Y el área de un rectángulo y el área de un triángulo, vos la sabés hallar desde la escuela, ¿verdad? Aprendiste en la escuela. Vamos entonces a pensar en esas áreas. Dijimos entonces que el área total entre el gráfico y el eje del tiempo será igual a la suma del área 1, que es el área de un rectángulo, más el área 2, que es el área de un triángulo. Perfecto, entonces el área que está entre el gráfico y el eje del tiempo va a ser igual a el área de un rectángulo, que es este que está acá, el área 1, que el área de un rectángulo largo por ancho, ¿no? Largo por ancho. Y el área del triángulo, sumarle el área del triángulo área 2, que va a ser área del triángulo base por altura, pero dividido 2. Acordate, base por altura dividido 2, área de un triángulo. Sumo largo por ancho más base por altura dividido 2. Y ahí que tengo todo este área que está acá. Bueno, pero ese área, y tal como lo venimos haciendo, la vamos a pensar no matemáticamente, no geométricamente, sino vamos a pensarla físicamente. ¿Y qué sería pensarla físicamente? Acordate, vamos a utilizar no lo que hacen los cráneos de la matemática, ¿no? Venir, medir tantos centímetros, bueno, el área centímetros cuadrados. La vamos a pensar a esas áreas en términos de las magnitudes que están representadas en los ejes. ¿Sí? Vamos a aprovecharnos de esas escalas, de esas magnitudes que están representadas en los ejes. Entonces, fíjate, para el área 1, que es el área del rectángulo, va a ser largo. Bueno, pero ¿qué es el largo del área 1? El largo es este segmento, que es una variación ¿de qué magnitud? Una variación de tiempo. Multiplicado por el ancho, que el ancho es... ¿Qué es el ancho? Es el valor de velocidad inicial, el valor de la velocidad al inicio. Así que el área 1 nos va a quedar este delta t multiplicado por la velocidad inicial. Sumado al área 2. ¿El área 2 qué va a ser? Bueno, acordate, la base. La base que es este segmento, una variación de tiempo, multiplicada por la altura, que ahora, ¿qué es la altura? Es este segmento, que es lo que varió la velocidad entre la velocidad al inicio y la velocidad al final, o sea que es una variación de velocidad, dividido 2. Área de este triángulo, el área 2, delta t, por delta b, dividido 2. Y bueno, vos estarás viendo, ¿sí? Físicamente, ¿qué nos va a dar acá? Mirá, fíjate, tengo tiempo por velocidad. Y acá tengo tiempo por velocidad.
Ya lo vimos en videos anteriores, lo vimos cuando estábamos en MRU también. Tiempo por velocidad, vos lo podés despejar. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar unidades de longitud, metros. Nos va a dar, y vos lo podés probar, nos va a dar el área que queda delimitada entre el gráfico de velocidad en función del tiempo y el eje del tiempo. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar el desplazamiento. Y en este caso, el desplazamiento entre el tiempo inicial y el tiempo final. Nos va a dar el desplazamiento. Y ahora, otra pregunta preguntosa, otro ejercicio que te dejo. ¿Qué nos va a dar el desplazamiento? O sea, perdón, quiero decir, el desplazamiento total, ¿lo podés hallar de otra manera? Lo podés hallar de otra manera. Bueno, mostrame que el desplazamiento, con la ecuación horaria, ¿sí? Llegás a la posición final del objeto, así que mostrame que el desplazamiento nos da lo que nos da el área bajo el gráfico, que en este caso nos dio 4,0 metros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en una variación de tiempo de 2,0 segundos, el objeto, según el gráfico, según el área, se desplazó 4,0 metros. Ahora yo quiero que me lo muestres a través de la ecuación horaria de la posición. Se desplazó 4,0 metros, te lo dejo, te lo dejo. Bueno, sigo entonces. ¿Qué tenemos hasta acá? Que el gráfico de velocidad en función del tiempo va a ser una función afín, ¿sí? Va a ser una función afín, que además la pendiente del gráfico de velocidad en función del tiempo nos da la aceleración del movimiento y que el área entre el gráfico y el eje del tiempo nos da el desplazamiento del objeto. ¿Ok? Bien. Y ahora toca pensar en otra gráfica para MRV, que va a ser ¿cuál? La gráfica de aceleración en función del tiempo. ¿Cómo será la gráfica de la aceleración en función del tiempo? Bueno, la clave ¿dónde está? Está acá, una vez más, que la aceleración es constante. Así que, fíjate, yo acá me establecí los ejes, ¿sí? Y el título de esta gráfica va a ser la variable dependiente, que va a ser la aceleración, en función del tiempo que pasó, ¿sí? En función del tiempo que pasó. El intervalo de tiempo que tomé fue el intervalo de tiempo en el que duró el movimiento, 2,0 segundos. Y entonces ahora empezamos a pensar, a ver, a los 0,0 segundos, ¿cuál era la aceleración del movimiento? Sí, Carla, te dije que te lo dije. La aceleración al inicio del tiempo era de 1,0 metros por segundo al cuadrado. A ver, pero Álvaro, ¿cómo puede ser eso de que empieza a correr el tiempo y el objeto ya está en esa aceleración, ya está cambiando la velocidad? No importa, puede pasar. A ver, tal vez el objeto empezó a acelerar gradualmente o empezó a pisar el acelerador antes de que nosotros empezáramos a registrarlo. Cuando empezamos a registrarlo, la aceleración ya estaba fija en este valor. ¿En qué valor? En un valor tal que cambiará la velocidad en 1,0 metros por segundo cada segundo que pase. O sea que a los 0,0 segundos, en este caso particular, la aceleración ¿cuál fue? 1,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál fue la aceleración 1,0 segundos más tarde? La misma aceleración constante, 1,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál fue la aceleración a los 2,0 segundos? La misma aceleración constante, 1,0 metros por segundo al cuadrado. Conclusión conclusiva, para cualquier instante dentro de este intervalo de tiempo, ¿cómo es la aceleración instantánea? Coincide con la aceleración media. ¿Y cómo es esta aceleración? Constante. O sea que va a ser la misma todo el tiempo. O sea que ¿qué vamos a tener? Un gráfico que va a ser una recta paralela al eje del tiempo. ¿Qué valor de ordenada va a tener? El valor de la aceleración. El valor de la aceleración, ¿sí? Esta es la aceleración del movimiento. 1,0 metros por segundo al cuadrado. En este caso particular, ¿no? En este caso particular. Sigo entonces. Bueno, fíjate por acá. Podemos pensar también en el área entre el gráfico de aceleración en función del tiempo y el eje del tiempo. Podemos pensar en el área. Y esta es más fácil. Se parece a otra gráfica de otro movimiento que estudiaste ya en videos pasados, ¿no? Porque es una gráfica de una función constante. ¿Y qué nos va a quedar entre el gráfico y el eje del tiempo? Bueno, para este intervalo de tiempo nos va a quedar una figura que, bueno, es un rectángulo, un cuadrado. Acordate que un cuadrado es un rectángulo particular. Y, bueno, ¿sabemos hallar el área de un rectángulo? Respuesta sí. Largo por ancho, base por altura, ¿no? Perfecto, entonces vemos que el área que te señalé acá, el área A, es el área de un rectángulo. Como es el área de un rectángulo, base por altura. ¿Pero qué va a ser la base y qué va a ser la altura? Fíjate, la base físicamente, mente física, ¿no? Vienen los cráneos de la física. ¿Y cómo ven ese área? Bueno, la ven en términos de las magnitudes que están representadas. ¿Cómo va a ser la base? La base va a ser una variación de esta magnitud que está acá representada. ¿Cuál es esa magnitud?
variación de tiempo. O sea que la base es una variación de tiempo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo en términos físicos? La altura es la aceleración del movimiento. Así que base por altura para el área A va a ser delta t, una variación de tiempo, multiplicada por la aceleración. Pero recordemos que en el MRV, ¿cómo se define la aceleración? Fácil, igual a la aceleración media. ¿Cómo se define la aceleración media? Fácil, divida la variación de velocidad sobre la variación de tiempo en la que se dio esa variación de velocidad. De vuelta, aceleración en el MRV, divida variación de velocidad sobre la variación de tiempo en el que se dio esa variación de velocidad. Ahora, ¿qué pasa si despejamos este delta v, esta variación de velocidad de acá, ¿no? Suponete que tenemos la aceleración, suponete que sabemos cuánto tiempo pasó. ¿Podemos encontrar cuánto varió la velocidad? Respuesta, sí, despejando, ¿no? Esta sería nuestra incógnita, delta v, que está dividido por el delta t. Así que el delta t lo voy a sacar de este lado de la igualdad y lo voy a llevar al otro lado. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Conclusión conclusiva, que nos va a quedar a por el delta t igual a delta v. Pero, el orden de los factores no altera el producto, ya te lo acordás, y fíjate que acá llegamos de este despeje a que A por delta t es la variación de velocidad. Y del área bajo el gráfico llegamos a que el área era delta t por A, que delta t por A es lo mismo que A por delta t. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, el área A, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar la variación de velocidad del movimiento. Importantísimo una vez más. El área entre el gráfico de aceleración en función del tiempo y el eje del tiempo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar cuánto varió la velocidad en ese intervalo de tiempo. ¿Se sigue? Perfecto. Sigo entonces. Fíjate. Después de acá, unas conclusiones para ir terminando. ¿Cuáles son las conclusiones que extraemos de todo esto que vimos? Bueno, primera conclusión, acordate, la gráfica velocidad en función del tiempo en un MRV, ¿sí? La gráfica velocidad en función del tiempo en un MRV siempre es una función afín o lineal. Si la velocidad inicial es 0, entonces será una función lineal, pasa por el origen. Pero va a ser una función afín o una función lineal. Una recta que o pasa por el origen de coordenadas o pasa por un valor distinto al origen de coordenadas. ¿Sí? Importante idea. Siguiente conclusión. La pendiente en el gráfico velocidad en función del tiempo, ¿qué nos da? Nos da la aceleración del movimiento. Nos da la aceleración del movimiento. Siguiente conclusión. El área entre el gráfico velocidad en función del tiempo y el eje del tiempo, ¿qué nos da? Nos da el desplazamiento del movimiento. Nos da el desplazamiento. Y siguiente conclusión, pero ahora de la gráfica de aceleración en función del tiempo, ¿qué obtenemos? La gráfica de aceleración en función del tiempo en un MRV, ¿cómo es? ¿Cómo es y cómo siempre va a ser? Será siempre una recta que va a tener pendiente 0, pendiente nula, no tiene ninguna inclinación, y que va a ser paralela al eje del tiempo, ¿sí? Paralela al eje del tiempo, con valor de ordenada, acordate, estas son las ordenadas, A, o sea, la aceleración del objeto, para todo instante. Va a ser una recta, ¿sí? Que va a tener pendiente nula, y que el valor de ordenada para todo tiempo va a ser el valor de la aceleración. Sigo. Y la última conclusión es que el área entre el gráfico aceleración en función del tiempo y el eje del tiempo, ¿qué nos da? Nos da la variación de velocidad del movimiento. Te dije que te lo dije, ¿eh? Importante, todas estas conclusiones que hemos obtenido del gráfico de velocidad en función del tiempo y de aceleración en función del tiempo. Importantísimo. ¿Qué vimos hoy? Vimos gráficas en un MRV. Dos de las tres gráficas que podemos analizar, gráfica de velocidad en función del tiempo y gráfica de aceleración en función del tiempo. Vimos todos los significados físicos que nos dan esas gráficas. Acordate que podés rebobinar, podés ir para atrás, podés ir para adelante, podés pasar más lento, podés pellizcar la pantalla para agrandar y ver con más claridad la pizarra. Te veo en otros videos. Estudiá y aprobá. Nos vemos.